Quedó libre Leder. Sí. ¿Usted cree que Leder iba a llegar aquí a quedar detenido? Ay, Silvia, está libre Leder en este momento. Libre Carlos Leder, ex capo del cartel de Medellín, Jorge Oyentes, quien fue uno de los primeros extraditados a Estados Unidos. Ocurrió en 1987. Lo cierto de todo esto es que en medio de su liberación, las víctimas están lamentando la decisión de la justicia. Ellos dicen que falta mucho por responder y aportar a la verdad. La familia Lara Bonilla, por ejemplo, va a pedir a la Fiscalía que se reactive el proceso por el magnicidio del entonces ministro Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido hace 41 años aproximadamente. Juan Esteban. La decisión del juzgado 18 de ejecución de penas contra Carlos Leder implica que esta persona, quien estuvo cumpliendo una condena de 33 años por narcotráfico en los Estados Unidos, ya se puede mover libremente por el territorio nacional. Esto se pudo evidenciar en la sala de detenciones de la Dijín, en donde después de una serie de controversias, finalmente Leder se pudo dar un abrazo con su abogada y ahora podrá verse con familiares o incluso ir a su natal Armenia. Sin embargo, todo este revuelo de su visita a Colombia ha generado inconformismo de las víctimas. Hablamos con Rodrigo Lara, quien fue congresista y rechazó de manera rotunda la llegada de este ex capo de la mafia, quien al parecer habría tenido una responsabilidad en el asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Una organización que asesinó a muchos colombianos, entre los cuales pues mi padre, el ministro de Justicia, que fue asesinado por enfrentar justamente a esas bandas del narcotráfico y a sus aliados en la política, y todos esos delitos permanecen impunes y que fueron cometidos por la organización sobre la cual él ejercía control y mando como miembro activo y líder de esas organizaciones. Respecto de esos delitos, como les reitero, reacción similar fue la de Ricardo Medina, hijo de uno de los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, quienes fueron asesinados en la época de Escobar. Quisiéramos que Carlos Leder nos hablara frente al asesinato de los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, la orden, quién la dio, cómo se dio, todos los móviles de ese asesinato. También necesitamos que esta persona cumpla con una condena en Colombia. El argumento de las víctimas es que si bien Carlos Leder ha cumplido una condena por llevar cientos de alijos de cocaína a los Estados Unidos, quedan pendientes todos los magnicidios, los asesinatos, pero también las bombas en la década del 90. Ahí está, Ignorita, Ay, quedó libre Leder. Qué pecado. Sí, su merced, oiga, don Alvarito, quedó libre don Carlos Enrique Leder, su merced. Pero, ¿y Antón, las víctimas, su merced, qué? Pues ese es resultado de la fórmula que ha asumido el gobierno colombiano para enfrentar el narcotráfico, Ignorita. Es comprensible. Sí, señor. Para la justicia colombiana y las cárceles, condenar y mantener guardados a personajes tan poderosos, pues es muy difícil. Entonces, por eso se recurre a entregarlo a la justicia americana. Y es no solo Colombia, pues el caso típico es el Chapo en México, que se voló 2 veces hasta que finalmente tuvieron que extraditarlo. Pero eso tiene unos costos muy grandes, porque cuando se extradita a Leder y a los demás, van a Estados Unidos acusados por narcotráfico y pagan penas por narcotráfico. Nada que ver con los otros delitos que cometen en Colombia. Cuando se extradita a una persona de esas, pues se asume que va a pagar narcotráfico y no va a responder por los demás delitos. Se dice formalmente que no, que acá volverán, pero pues a veces no vuelven. En el caso de Leder, Estados Unidos lo entregó a Alemania porque él tiene pasaporte alemán. Entonces Leder está viniendo porque quiere, podría no venir. Entonces, eso es resultado de ese esquema que tenemos. Ante la incapacidad de la justicia, preferimos entregar a estos capos y los delitos no relacionados con narcotráfico quedan en Colombia impunes. Y eso es muy complicado porque es que esos narcotraficantes no solamente exportan cocaína, asesinan y hacen todo tipo de cosas porque eso es un delito complejo. Pero eso fue lo que decidimos. Ahora, como le digo, Leder vino porque quiso. Si lo van a juzgar por otras cosas, pues seguramente se irá.
Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿y usted qué nos puede decir que el señor Lender quedó libre y qué pasa con las víctimas, su merced? ¿Qué va a pasar? Mire, Ignorita, esta es la prueba de la ineficiencia de la justicia en nuestro país. Primero, pues, Sí, cuando señor. fue extraditado el señor, nosotros utilizamos esa herramienta porque no teníamos más como nación para protegernos de ese flagelo y de ese grupo criminal Que era terrible. que fue el Sí, cartel terrible. de Pablo Escobar y este señor Leder y otros, el mexicano, como le decían a este señor de Sí, Cundinamarca, que fue Rodríguez Gacha, y también el cartel de Cali. Y por esa razón terminaron todos estos señores extraditados en un momento donde la justicia nuestra tenía la prueba de la debilidad total como institución para manejar este tipo de casos. Y con el tiempo, pues se comprobó que él tenía que pagar una pena que los Estados Unidos le impuso de 33 años, si no estoy mal. Sí. Sí. Ese fue el mecanismo que utilizamos en ese momento como nación. Para poder protegernos de ese señor tuvimos que recurrir a la justicia norteamericana. Hoy en día, cuando el señor regresa, pues también tiene unos derechos. Y con esto no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con el señor. Lo que pasa es que para eso es la justicia, precisamente para evaluar pues qué tiene el señor aquí en Colombia que cumplir. Y resulta que no tenía ningún caso porque lo dice la autoridad competente. Lo dijo una juez el día de hoy. Sí. Entonces, si nosotros queríamos que este señor pagara unas penas en Colombia por los hechos que todavía deuda en nuestro país como criminal, pues tuvimos que habernos movido en ese sentido. Pero resulta que el señor llegó acá en un seguimiento que le hicieron y seguramente sabían sus Claro. asesores que él no tenía ningún tipo de... ¿Cree que esa jugada iba a ser? Ay, Yo que si yo no creo supimos que... por eso hombre. ese día cuando llegó, Sí. bueno, ese señor a que se vino acá, seguramente Ya lo tenían. Sí. yo creo que tenían que tener todo eso muy bien estudiado para que el señor pudiera llegar. Ahora, la gran pregunta es, ¿ese señor a qué vino a Colombia? Y si vamos a estar vigilándolo al señor como una persona que puede tener todavía aquí en Colombia vínculos reales y efectivos con el mundo criminal, que fue el mundo donde él se movió. Entonces, ojalá que nuestras autoridades, y si llegan a encontrar, Ignorita y Jorge Alfredo, Sí. nuevos elementos fácticos, reales, en tiempo, modo y lugar, como dicen los que conocen de derecho penal, el señor Triana aquí, que sabe muy bien de eso, pues tendrían que volverlo nuevamente a implicar en casos como este. Pero la realidad es que nosotros fracasamos hace 33 años como sociedad para tener este señor a buen recaudo. Y hoy, si lo queremos meter nuevamente a la cárcel, pues tendríamos que tener un caso para meterlo. O si no, el señor puede tranquilamente caminar y que la sociedad tenga los crímenes que el Don señor Pedrito. cometió sin que haya un argumento real contra el señor, Ignorita. Sí, don Pedrito, una pregunta, perdone la ignorancia de ellos, se me sé. De pronto también puede correr peligro él, ¿cierto? Pues yo no sé, es que un señor de esos con ese prontuario Sí. viene aquí Sí, a señor. Colombia a caminar nuestros departamentos y ciudades. Yo no sé quién lo va a cuidar a ese ¿Quién? señor. Yo no tengo Sí, ni idea. claro. El señor es un ciudadano que vino, es un ciudadano alemán con nacionalidad también colombiana y comienza a desplazarse por el país como si de verdad Imagínese. todos los delitos hubieran sido cumplidos en los 33 años de los Ay, ay, Estados ay. Unidos. ¿Sabe Pero qué si no pasa? hay un caso, pues entonces ¿qué hacemos? Pero lo grave, digamos, parte del reclamo es que el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla fue declarado de lesa humanidad. Pero Y fíjese que Fabio Ochoa regresó a Colombia hace algunos meses, Carlos Leder, ambos, digamos, sobrevivientes del cartel de Medellín, y no hay ningún proceso en Es contra que- de ninguno de los dos. si queremos que eso opere, Silvia e Ignorita, pues tendría que haber un caso armado contra estos señores. Pero si no, pues ellos pueden pasearse horondamente Claro. por nuestro país, Sobre todo- unos criminales de la Sí. talla del señor Carlos Leder.
Pedro, porque para que la gente entienda, la razón por la que fue detenido Carlos Leder el viernes no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los crímenes que cometió mientras hizo parte del cartel de Medellín, digamos, ninguno de los crímenes relacionados con asesinatos, por ejemplo, porque fue extraditado a Estados Unidos por un tema de drogas y la condena que tenía vigente de 24 años era por un tema relacionado con tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, pero nada relacionado con asesinatos como el de los magistrados en Medellín o como el del exministro del Interior de ese momento, Rodrigo Lara. Pues para hablar del tema, nada más.